Bienvenidos a la clase de producto notable. En esta clase vamos a hablar sobre la definición de producto notable y los tipos de producto notable que existen con sus respectivas fórmulas. Entonces, comenzamos. ¿Qué es un producto notable? Bueno, el producto notable o los productos notables representan la resolución de la multiplicación entre polinomios de tal manera que son una herramienta que nos sirven para simplificar los cálculos con la multiplicación de polinomios. Entonces, matemáticamente, estas representan la resolución de la multiplicación a través del uso de fórmulas o una regla sencilla, dependiendo de cada tipo, sin que no requiere la necesidad de utilizar el procedimiento completo de la multiplicación, que sí, propiedad distributiva y todos los procesos que vienen después de eso, que puede ser un poco tedioso. Entonces, dependiendo de la forma que tenga el polinomio, entonces es posible conocer el resultado del producto de una manera más rápida y sencilla utilizando los productos notables. Ahora entonces comenzamos con los tipos de producto notable que hay. En primer lugar tenemos el cuadrado de una suma. Observamos que una suma, un binomio, en este caso, está siendo elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado de la suma x más a. Entonces, en este caso, esta es la fórmula, es una forma genérica de representar este producto notable. Entonces, aquí nos están diciendo que para poder desarrollar este producto notable, el cuadrado de una suma, debemos elevar el primer elemento al cuadrado y esto sumarlo con 2 multiplicado por el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Ok, entonces para aplicar esto y que nos sea más fácil de entender, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo nos indica que debemos desarrollar el producto notable de x más 6 séptimos al cuadrado. Entonces lo primero que debemos hacer es aplicar la fórmula que nos están dando, que es esta de aquí. Entonces, identificamos que es una suma que está siendo elevada al cuadrado y entonces vamos a elevar el primer término al cuadrado, x al cuadrado, luego multiplicamos 2 por el primer término que es x por 6 séptimos que es el segundo término y luego elevamos el segundo término al cuadrado. 6 séptimos al cuadrado. Ok, ahora vamos entonces a realizar el procedimiento correspondiente, que vamos a elevar el 6 al cuadrado, el 7 al cuadrado, y sucesivamente. Entonces nos quedaría de esta forma el producto notable desarrollado. Entonces, x más 6 séptimos al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 por 6, 12, entonces nos queda 12 séptimos por x más 6 al cuadrado es igual a 36 y 7 al cuadrado es igual a 40. Entonces, esta es la forma final que nos queda al desarrollar el producto notable, x más 6 séptimos al cuadrado. Ahora vamos a ver otro tipo de producto notable que es el cuadrado de una diferencia. Este es muy parecido, solamente que en este caso estamos viendo una diferencia en vez de una suma, como en el caso anterior. Y lo que cambia con respecto a la fórmula anterior es que el segundo término del polinomio resultante es negativo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder practicar esto de una mejor manera. Entonces, nos presentan el ejemplo x menos 5 al cuadrado. Sabemos que debemos elevar al cuadrado el primer término, luego restarle 2 por el primer término por el segundo término y luego sumarle el segundo término al cuadrado. Realizamos estas operaciones, x al cuadrado menos 2 por x por 5 más 5 al cuadrado. Entonces, a continuación nos quedaría x al cuadrado menos 2 por 5 es menos 10 por x más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, el polinomio resultante de desarrollar el producto notable x menos 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 10x más 20. Muy bien, ahora vamos a explicar el siguiente tipo de producto notable, el cual se denomina producto de una suma por su diferencia. Este es sencillo de su desarrollo, ya que como estamos observando, simplemente se define como la multiplicación de una suma por la diferencia de esta suma, como indica su nombre. Y entonces el desarrollo va a ser igual a el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Vamos entonces a realizar un ejemplo. Este ejemplo nos indica que debemos resolver el producto notable x más 22 por x menos 22. Aquí identificamos que es el producto de una suma por la diferencia. Entonces,
debemos elevar x al cuadrado y restarle menos 22 al cuadrado. Aquí, como vemos en pantalla, estamos aplicando esta fórmula y al elevar 22 al cuadrado, entonces nos queda 484. Entonces, la forma final de desarrollar x más 22 por x menos 22 es igual a x al cuadrado menos 484 al cuadrado. Muy bien, ahora debemos explicar este tipo de producto notable que se denomina producto de dos binomios con un término común. Entonces aquí estamos multiplicando dos binomios, es decir, dos polinomios con dos términos que comparten un solo término. El término x en este caso, ¿ok? El término a y el término b son distintos. Entonces, lo que debemos hacer es elevar el primer término al cuadrado, luego sumarle la suma del segundo término del primer binomio más el segundo término del segundo binomio, a más b, y luego multiplicarlo por el primer término de ambos binomios, que es x. Y finalmente, el tercer término del polinomio resultante será la multiplicación del segundo término del primer polinomio o binomio por el segundo término del segundo binomio, que es b. Entonces, vamos a resolver un ejercicio aplicando esta fórmula. En este ejemplo, entonces nos piden desarrollar el producto notable a más 1 por a más 5 medios. Estamos observando que ambos binomios que se están multiplicando comparten el término a. Sin embargo, 1 y 5 medios son distintos, por lo tanto debemos aplicar esta fórmula. Entonces, elevamos a al cuadrado, luego vamos a sumar a más b, es decir, 1 más 5 medios por x, es decir, por a en este caso, y luego el tercer término del polinomio resultante será 1 por 5 medios, como vemos aquí. Entonces estamos elevando a al cuadrado más 1 más 5 medios por a más 1 por 5 medios. Ok, resolvemos esto. Recordemos que debemos aquí sacar el factor mínimo común múltiplo. Entonces, sumamos 2 más 5 es igual a 7 medios. Este término. Entonces, será 7 medios por a. El resultado de este ejercicio nos quedaría a más 1 por a más 5 medios es igual a al cuadrado más 7 medios por a más 5 medios, porque cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. Muy bien, ahora se nos presenta otro tipo de producto notable que es el cubo de una suma. Cubo de una suma, como lo indica su nombre, es elevar al cubo o elevar a la 3 una suma, que en este caso, en la forma genérica, es x más a. Y la fórmula que nos indican que debemos resolver es elevar el primer término a la 3, luego el segundo término será 3 por el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado y posteriormente más el segundo término elevado al cubo. Aquí podemos observar un patrón que nos va a ser un poco más sencillo para poder aprendernos esta fórmula, ¿no? Entonces, aquí estamos observando que x comienza con el mayor exponente que vemos, por ejemplo, este binomio se está elevando al cubo, ¿no? Entonces ese es el mayor exponente que vamos a tener en el desarrollo del producto notable. Entonces x va a tener el mayor exponente, que es el primer término. Luego vamos a decir que se le resta un exponente al primer término, pero se le suma 1 al segundo término, porque recordemos que aquí está el segundo término que es a, pero con un exponente 0. Entonces, aquí estamos sumando y nos quedaría sumando un exponente a, pero restándole un exponente a x. Quedaría x al cuadrado a la 1. Y luego multiplicamos por 3 y nos quedaría, restamos un exponente a x, que sería x a la 1, y sumamos un exponente a, que sería a la 2, y finalmente le restamos un exponente a x, que sería x a la 0, y le sumamos un exponente a, que sería a la 3. Y esto es una manera de recordar un poco la fórmula del cubo de una suma. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo para poder aplicar esta fórmula. El ejemplo nos dice desarrollar el producto notable 2x más 1 medio a la 3. Entonces debemos elevar al cubo 2x, como vemos acá, luego lo sumamos
más 3 por 2x al cuadrado por 1/2 más 3 por 2x por 1/2 al cuadrado y finalmente más 1/2 al cubo. Al desarrollar estas operaciones, entonces nos queda 2 al cubo es igual a 8 y x al cubo es igual a x a la 3. 2 al cubo es igual a 8 y x al cubo es igual a x a la 3. Entonces, luego debemos multiplicar 3 por 2 elevado al cuadrado, es decir, 3 por 4, 12, y 12 entre 2 es igual a 6, por lo tanto nos queda 6 aquí y x elevado al cuadrado. Luego, entonces, multiplicamos 3 por 2, 6, y 6 entre 4 debemos simplificar, entonces podemos simplificar por 2, entonces nos quedaría 3 medios como vemos aquí. Entonces, 3 medios por x y finalmente 1/2 al cubo es igual a 1/8. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de producto notable que es semejante al anterior, solo que en este caso vamos a hablar de una diferencia en vez de una suma. Pero sin embargo, vemos que la fórmula es igual, solo que se alteran algunas cosas como el signo del segundo término del polinomio resultante y el signo del último término del polinomio resultante. Entonces, vamos a realizar un ejemplo para poder aplicar esta fórmula. Nos dicen desarrollar el producto notable 2/3 por a menos b al cubo. Entonces, elevamos al cubo el primer término, que es 2/3 por a. Luego le restamos la multiplicación de 3 por el primer término al cuadrado, 2/3 por a al cuadrado, por el segundo término, que es b, más la multiplicación de 3 por el primer término, 2/3 por a, por el segundo término al cuadrado, que es b al cuadrado. Y finalmente, menos el segundo término al cubo. Muy bien, al desarrollar estas operaciones, entonces nos queda 2 a la 3 es igual a 8 y 3 a la 3 es igual a 27. Por lo tanto, este primer término nos queda 8 sobre 27 por a la 3. Menos, entonces aquí nos queda, después de elevar este término al cuadrado, entonces nos queda 4 sobre 9. Sin embargo, 3 se va con el 9 y nos queda 4/3. Muy bien, multiplicado por a cuadrado por b. Y luego, posteriormente, nos quedaría esta multiplicación que se nos va el 3 con el 3 y nos quedaría 2 por a por b cuadrado. Y finalmente, menos b cubo. Entonces, este sería el resultado del ejemplo que nos presentaron en pantalla. Ahora vamos a ver un último caso, que es el caso de productos notables combinados. En esta oportunidad, entonces, vamos a ver ejercicios, vamos a ver algunos ejercicios que pueden tener los tipos de producto notable que ya hemos visto anteriormente, sin embargo, mezclados en un mismo ejercicio. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un ejemplo que nos están mostrando, un ejercicio que combina el producto notable de cuadrado de una suma y el producto notable de el producto de una suma por su diferencia. Entonces debemos resolver cada uno de estos productos notables por separado y luego hacer las operaciones que debemos realizar, en este caso la suma, ¿ok? Entonces, desarrollamos el primer producto notable dentro de estos corchetes, como vemos que estamos haciendo. Entonces, recordemos la fórmula, es elevar el primer término al cuadrado más multiplicar 2 por el primer término por el segundo término, que es 5, y luego sumarlo con el segundo término al cuadrado. Entonces, vamos a hacer esto, 2x al cuadrado más 2 por 2x por 5 más 5 al cuadrado. Y luego, este producto notable se refiere a elevar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, realizamos esto, 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y este desarrollo se va a sumar con el desarrollo del primer producto notable que ya hemos hecho. Ok, entonces el siguiente paso va a ser efectuar las operaciones. Aquí vamos a elevar entonces 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 por x cuadrado más 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. 20 por x, nos queda ese término, más 5 al cuadrado, que es 25, y luego lo sumamos 3 al cuadrado, que es igual a 9,
por x al cuadrado menos 5 al cuadrado, que es 25. Estamos observando entonces que la resolución de este ejercicio fue mucho más sencillo que haberlo resuelto como las clases anteriores que aplicábamos la propiedad distributiva. Entonces, con estas herramientas se nos hace más sencillo realizar este tipo de ejercicios con polinomios. Ahora tenemos que reducir términos semejantes. Vamos a entonces a identificar los términos semejantes. En este caso está 4x al cuadrado y 9x al cuadrado. Y además tenemos a 25 y menos 25. Pero en este caso, 25 y menos 25 se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque más 25 menos 25 es igual a 0. Entonces, nos quedaría 4 más 9x cuadrado es igual a 13x cuadrado más 20x más 0, porque más 25 menos 25 es igual a 0. Muy bien, entonces este sería el resultado del desarrollo de los productos notables combinados que nos presentaron en el ejemplo. Bueno, gracias por ver esta clase. Algunos ejercicios como los ejemplos que hemos visto están en el problemario de segundo año en el tema de producto notable. No se pierdan las próximas clases.